El gran salón del Consejo Galáctico era más grande que la mayoría de las ciudades de la Tierra. Paredes altas hechas de cristales estirados, tan alto que a veces se formaban nubes cerca del techo. La luz vino de todas partes y de ninguna parte, haciendo que todo coloque el brillo con un color azul suave. Cientos de asientos llenaron la curva. Filas, cada una hecha para un tipo diferente de cuerpo alienígena. Hoy, el salón estaba lleno. Criaturas que parecían árboles andantes se sentaban junto a seres hechos de pura energía. Algunos extraterrestres respiran agua en lugar de aire, y se sentó en tanques especiales. Otros flotaban en el aire sin ninguna ayuda. El ruido fue terrible. Cada especie hablaba en su propio idioma, creando una mezcla de sonidos que lastiman los oídos humanos. Dot. La presidenta Sarah Chun se sentó en la pequeña sección marcada para la Tierra. Ella tenía 58 años. Años de edad con cabello corto y canoso y ojos cansados. Su sencillo uniforme azul parecía llano junto a la ropa elegante y las partes metálicas que usaban otros extraterrestres. Junto a ella se sentó el embajador Rodríguez y General Kim. Eran los únicos tres humanos en una habitación llena de miles de extraterrestres. Dot Chun observó como abogado. El Elder Vexara se movió al centro del salón. El anciano medía 12 toneladas y parecía como un diamante viviente. La luz atravesó su cuerpo y salió en colores del arco iris. Cuando ella habló, sonó su voz, como una campana. El consejo ahora escuchará las palabras del mariscal de guerra Claxon de los Efrios. Imperio, anunció Visar. Criatura que parecía un insecto gigante caminó hacia el centro. Claxon tenía 4 brazos, cada uno de los cuales terminaba en garras afiladas. La concha negra reflejaba la luz del pasillo. 2 grandes ojos sobresalían de su cabeza como telescopios. Cuando abrió su boca, se veían hileras de dientes afilados. Miembros de honor del consejo, Claxon, dijo. Su voz era profunda y áspera. El imperio Cefrio ha sido paciente con los humanos. Los hemos visto propagarse, como una enfermedad a través del espacio. Toman recursos que pertenecen a especies más fuertes. Construyen colonias donde no pertenezcas. Shan sintió que sus manos se apretaban en puños, pero mantuvo la cara tranquila. Ella había estado esperando esto momento durante meses. Los humanos son jóvenes y débiles, continuó Claxon. Ellos tienen solo un sistema estelar. Sus armas son simples. Sus naves son lentas. Sin embargo, atrévete a llamarte igual a las especies que han gobernado la galaxia durante miles de años. Algunos alienígenas en la multitud hicieron sonidos que podrían haber sido un acuerdo. Otros se quedaron callados. Chun notó que ninguna de las especies más antiguas y poderosas parecía sorprendida por lo que estaban escuchando. Por lo tanto, dijo Claxon, elevando los 4 brazos, el imperio Cefrio les da a los humanos una opción simple. Tienen 72 horas estándar para abandonar sus colonias exteriores. Volverán a su mundo natal y aceptarán el gobierno Cefrio. Regresa, les permitiremos vivir. El pasillo se quedó muy silencioso. Tian podía oír su propio latido de corazón en sus oídos. Si los humanos se niegan, la voz de Claxon se hizo más fuerte. El imperio Cefrio destruirá cada nave humana, cada estación humana y cada colonia humana. Convertiremos sus mundos en cenizas. Esto no es una amenaza, esto es una promesa. Claxon se inclinó ante el Elder Vestara y regresó a su asiento. El cuerpo de cristal de los Eles brilló más por un momento. El consejo escuchó las palabras del imperio Sepran, dijo. Este asunto se refiere a una disputa entre 2 especies miembros. Según nuestras leyes, ambas partes deben tener la oportunidad de hablar. Shan sintió que la embajadora Rodríguez le tocaba el brazo. ¿Recuerda? Susurró. Esperan que mendiguemos. Esperan que pidamos ayuda. El general Kim se inclinó más cerca. Nuestros barcos están en posición, dijo en voz baja. Solo da la palabra. El Elder Vexar miró hacia la sección humana. Presidente Chun de la Tierra, ahora puedes responder al ultimátum Cefrio. Chun se levantó lentamente. El ojo en el pasillo se volvió para mirarla. Ella era tan pequeña en comparación con la mayoría de los extraterrestres que muchos tuvieron que inclinarse hacia adelante para verla. Bajó los escalones hacia el centro del pasillo. Pasos resonaron en el silencio. Dot. Mientras caminaba,
Chun pensó en cómo había llegado hasta aquí. Hace 3 años, la Tierra ha sido invitado a unirse al Consejo Galáctico. Parecía el día más grandioso de la historia de la humanidad. Primer contacto con extraterrestres. Una oportunidad para unirse a una comunidad de especies pacíficas. Un futuro entre los estrellas. Butin había sido soldado antes de convertirse en presidenta. Ella había luchado en 3 guerras en la Tierra. Ella sabía que la paz solo duraba cuando las buenas personas estaban listas para luchar por ella. Entonces, mientras los diplomáticos celebrado, Chan había ordenado a los militares que se prepararan para lo peor. ¿Qué pasa si los extraterrestres no son tan pacíficos como ellos reclaman? Ella había preguntado a sus generales. ¿Qué pasa si algunos de ellos nos ven débiles? ¿Y si intentan conquistarnos? La mayoría de la gente pensaba que estaba siendo paranoica. La Tierra había pasado 50 años aprendiendo a vivir en paz. Las guerras entre naciones tuvieron volverse raro. La gente creía que cualquier especie lo suficientemente avanzada como para viajar entre las estrellas también sería pacífica. Chun esperaba que tuvieran razón, pero ella se preparó para que se equivocaran. Ahora ella estaba de pie en el centro del gran salón, rodeado de criaturas que podrían acabar con la civilización humana con una sola orden. Los Zefranos habían conquistado 17 especies en los últimos 100 años. Su imperio controlaba cientos de sistemas estelares. Tenían armas que podían romperse. Planetas por la mitad, pero Chin no tenía miedo. El Elder Vestar habló de nuevo. Presidente Chun, el imperio Zefrio ha. Dejaron en claro sus términos. ¿Cuál es la respuesta de la humanidad? Chun miró a los miles de extraterrestres que la observaban. Vio curiosidad en algunos rostros. Otros parecían aburridos, como si esto fuera solo otra conquista rutinaria. Algunos parecían tristes, como si sintieran pena por la humanidad, pero no ayudaban. Anciano honrado, Chun, dijo. Su voz era clara y fuerte. Antes de dar la respuesta de la humanidad, yo solicite permiso para dirigirse al pleno del consejo. Puedes hablar, respondió Vexar. Chan asintió y se volvió hacia la cara. La multitud. Ella había practicado ese discurso muchas veces, pero ahora que era el momento. Aquí, ella decidió hablar desde su corazón. Miembros del Consejo Galáctico, comenzó ella. Hace 3 años, la humanidad tuvo el honor de ser invitada a unirse a su comunidad. Vinimos aquí con esperanza. Queríamos aprender de ti. Nosotros queríamos compartir lo que habíamos aprendido sobre la paz. Algunos extraterrestres se movieron en sus asientos. Esto no era lo que tenían. Esperaba oír. Pero también vinimos aquí con los ojos abiertos, continuó Chun. Nosotros estudié tu historia. Aprendimos sobre las especies que nos precedieron. Vimos qué pasó con aquellos que fueron conquistados por el imperio Zefrio. El mariscal de guerra Claxon hizo un sonido como un silbido enojado. Aprendimos que en esta galaxia ser pacífico no es suficiente. Chun dijo, tú también debes ser fuerte. Tú debes estar listo para defender lo que amas. Entonces, mientras nuestros diplomáticos trabajaban por la paz, nuestros soldados se preparaban para la guerra. El salón comenzó a zumbar con voces confusas. No era así como solían ser estas reuniones. Se suponía que las nuevas especies debían suplicar protección o aceptar la conquista con gracia. Chun sonrió por primera vez. Tiempo desde que entré en la sala. Honorables miembros, han escuchado el ultimátum de los Zefrios. Ahora escucharás la voz de la humanidad. Respuesta. Hizo una pausa y miró directamente a mariscal de guerra Claxon. Su voz se volvió duro como el acero. El imperio Zefrio tiene 72 horas para retirar todas las fuerzas de Human Space y se disculpen formalmente ante este consejo por su agresión no provocada. Si se niegan, la humanidad les mostrará por qué la Tierra nunca ha sido conquistada con éxito por ninguna especie, incluido el nuestro. El gran salón estalló en caos. El ruido en él. El gran salón era ensordecedor. Miles de extraterrestres hablaban a la vez en cientos de idiomas diferentes. Algunas especies hechas chasquidos con sus garras. Otros silbaban a través de agujeros en sus cuerpos. El agua respirando alienígenas adentro. Sus tanques crearon burbujas que estallaron como pequeñas explosiones. Dot. El presidente Chun se quedó perfectamente quieto en el centro de todo. Ella no se movió ni habló. Ella. Solo esperé. El Elder Vestara levantó un brazo de cristal. La luz en el pasillo se atenuó y se iluminó 3 veces.
Lentamente, el ruido se calmó. Cuando el pasillo volvió a estar en silencio, ella habló. Presidente Chun, se esperan sus palabras. Por favor, explique a qué se refiere. El mariscal de guerra Claxon saltó de su asiento. Sus antebrazos se agitaban en el aire. Esta es una charla tonta de un débil. Especie, gritó. Los humanos han estado en el espacio por solo 50 años. El Ceprian. El imperio ha gobernado durante miles. ¿Qué podrían hacer para amenazarnos? Chun se volvió para mirar al mariscal de guerra. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos estaban duro. Marsal Claxon, su imperio ha cometido un grave error. ¿Piensas que ser joven significa ser débil? ¿Piensas que tener un sistema estelar significa no tener poder? Pero no entiendes. Humanos en absoluto. Se acercó más a donde estaba Claxon, a pesar de que ella era mucho más pequeño que él. Algo en su voz le hizo retroceder. Déjame contarte sobre mi especie, dijo Chun. Humanos han estado librando guerras durante miles de años. Hemos luchado con palos y piedras. Hemos luchado con espadas y armas. Hemos luchado con máquinas que podrían destruir todo nuestro mundo. ¿Sabes lo que aprendimos de toda esa pelea? El pasillo estaba completamente en silencio ahora. Todos los alienígenas estaban escuchando. Nosotros. Aprendí que la mejor manera de ganar una guerra es estar tan preparado para ella que nadie quiera pelear contigo. Chun continuó. Nosotros. Aprendí que la paz no es algo que pidas. La paz es algo que preparas. Metió la mano en el bolsillo del uniforme y sacó un pequeño dispositivo. Fue negro y liso, del tamaño de su mano. Cuando la humanidad se unió a este concilio hace 3 años, no solo vinimos a amigos, vinimos a aprender. Estudiamos todas las especies de esta galaxia. Nosotros. Aprendí sobre sus tecnologías, sus armas, sus formas de luchar. El embajador Rodríguez sintió su corazón batiendo rápido. Sabía lo que vendría después, pero aún así lo ponía nervioso. Mientras nuestros diplomáticos asistían a reuniones y firmados tratados, nuestros científicos e ingenieros trabajaron día y noche. Chun dijo, se llevaron todo lo que aprendimos sobre la tecnología galáctica y la mejoró. Resuelven problemas que las especies del Consejo dijeron que eran imposibles de resolver. Ella levantó el pequeño dispositivo. Este comunicador está conectado a todas las naves y estaciones humanas de la galaxia. Correcto. Ahora, puedo hablar con soldados que están más lejos de la Tierra de lo que la mayoría de las especies han viajado jamás. El Elder Vexara se inclinó. Adelante. Su cuerpo de cristal brillaba con diferentes colores. ¿Qué está diciendo, Presidente Chun? Estoy diciendo que los humanos. No vine a esta galaxia sin estar preparado. Chun respondió. Pasamos 3 años estudiando. Cada miembro de este consejo. Aprendimos cómo piensas, cómo peleas, cómo construyan sus barcos y nos preparamos para el día en que alguien intentara conquistarnos. Ella presionó un botón en el dispositivo. Las enormes pantallas de visualización alrededor del pasillo también parpadearon. La vida primero, mostraron solo espacio vacío con estrellas de fondo. Entonces, empezaron a aparecer formas. Eran barcos, pero, a diferencia de cualquier barco que el Consejo haya visto jamás, las embarcaciones alienígenas que usaban la mayoría de las especies eran grandes y lentas. Ellos parecían ciudades voladoras construidas para transportar a muchas personas a través de largas distancias. Estas naves humanas eran diferente. Eran elegantes y afilados, como cuchillos cortando el espacio. Ellos, muévete rápido y giré rápidamente, y había cientos de ellos. Estas naves han estado en posición alrededor de Ceprian, bases militares durante 6 meses. Chun dijo, sus sensores no pueden verlos porque nosotros. Tecnología sigilosa desarrollada que dobla la luz y la energía alrededor de nuestros agujeros. Nosotros aprendimos esto estudiando cómo las especies morales esconden sus naves exploradoras y lo mejoramos. Una criatura que parecía como un calamar gigante hizo un sonido de jadeo. Ese era el embajador Kill de Moralit. Su especie era conocida por tener la mejor tecnología de sigilo de la galaxia, o lo habían sido hasta ahora. El mariscal de guerra Claxon miró fijamente las pantallas. Sus 2 grandes ojos se movían de un lado a otro tratando de contar todo lo humano. Barcos. Esto es imposible, dijo. Nuestras redes de inteligencia abrían
detectado cualquier movimiento de flota grande. Ninguna especie puede ocultar tantos barcos. Chun, sonreí, pero no fue una sonrisa amistosa. Marsal, tus redes de inteligencia son muy buenas vigilando el tipo de naves que las especies galácticas normalmente construyen, pero estas no son naves normales. Cada uno de ellos fue construido en secreto en instalaciones que sus espías nunca han tenido. Encontrado. Los construimos en los cinturones de asteroides de sistemas estelares vacíos. Nosotros construimos. Ellos dentro de lunas huecas. Incluso construimos algunos dentro de los cascos de barcos que parecen barcos comerciales inofensivos. Ella presionó otro botón. Las pantallas cambiaron para mostrar el interior de una de las naves humanas. La tripulación vestía uniformes, similar a los Chun, pero sus rostros estaban cubiertos por cascos con viseras brillantes. Se movieron con los suaves movimientos de práctica de personas que se habían entrenado durante años. Cada barco está tripulado por voluntarios, dijo Chun, hombres y mujeres que entienden que podrían no volver a casa. Pero también entienden que a veces para proteger a las personas que amas, tienes que esté dispuesto a pelear con personas que no odia. Un extraterrestre que parecía el árbol de cristal andante levantó un brazo en forma de rama. Presidente Chun, aunque lo que dices es cierto, el Imperio Cefrio tiene miles de naves. Tienen armas que pueden destruir planetas. ¿Cómo? ¿Puede amenazarlo su pequeña flota? Chin miró al extraterrestre. Concejal Tain, comete el mismo error que muchas especies hacen. Crees que más grande siempre es mejor. Crees que teniendo más barcos significa que ganarás. Pero los humanos aprendieron algo diferente. Presionó el dispositivo de nuevo. Las pantallas. Ahora mostraba imágenes detalladas de naves cefrias. Pero estas no eran imágenes normales. Mostraron el interior de la barcos, sus alas de máquinas, sus sistemas de armas, sus centros de mando. Para 3. Durante años, hemos estado observando y aprendiendo, dijo Chun. Sabemos cómo se construye cada nave Ceprian. Sabemos dónde sus puntos débiles son. Sabemos cómo funcionan sus armas y cómo detenerlas. Nosotros han estudiado sus tácticas de batalla y han encontrado formas de contrarrestar cada movimiento que puedan hacer. Caparazón Claxon de mariscal de guerra se volvió de un color más oscuro. Has estado espiando al Imperio. Nos hemos estado preparando para defendernos. Chun, corregido. Hay una diferencia. Espiar es cuando robas secretos para atacar alguien. La preparación es cuando aprendes lo que necesitas saber para proteger a tu gente. Ella caminó de regreso hacia él. Centro de la sala. Déjame decirte que más aprendimos. Aprendimos que el Imperio Cefrio ha conquistado 17 especies. En los últimos 100 años. Aprendimos que siempre dan el mismo ultimátum, rendirse o morir. Aprendimos que no. Species nunca les ha dicho que no. El pasillo estaba tan silencioso que el único sonido era el zumbido de los recicladores de aire. Hasta hoy, Chun dijo Dot. Ella aguantó. El comunicador de nuevo. Marsal Claxon, te voy a dar una demostración de preparación humana. En 30 segundos, una de sus flotas de patrulla recibirá un mensaje de mis barcos. Se les pedirá cortésmente que abandonen el espacio humano. Y recomiende que acepten esta solicitud. Claxon se rió, pero sonaba nervioso. Una flota de patrulla tiene 12 buques de guerra. Tu pequeña embarcación no puede amenazarlos. Chun miró su reloj. 20 segundos, Marsal. Ella contó en voz alta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Las pantallas volvieron a cambiar. Ahora mostraron una patrulla cefria. Flota flotando en el espacio cerca de una colonia humana. Las naves humanas aparecieron a su alrededor como fantasmas volviéndose sólidos. Las naves cefrias parecían enormes al lado de la nave humana, pero de alguna manera también parecían indefensas. Una voz vino de la comunicador en la mano de Chun. Hablaba en perfecto lenguaje cefrio. Atención. Naves cefrias. Este es el capitán Torres de la Fuerza de Defensa Humana. Estás en violación de la soberanía espacial de la Federación Terrestre. Tienes 60 segundos para apagar tus armas y abandone este sistema. Si no cumple, desactivaremos sus barcos y nos llevaremos su prisionero de cruz. El mariscal de guerra Claxon gritó algo en su propio idioma. Sonaba enojado. El presidente Chun miró hacia él. Marsal,
Te sugiero que le digas a tus barcos que se retiren. ¿Qué sucede? Lo siguiente determinará si esto termina con una solución diplomática o con su imperio aprendiendo porque los humanos nunca lo han hecho. Conquistado con éxito. El gran salón contuvo el aliento y esperó. Los segundos parecían 60 horas. Todos los alienígenas en el gran salón vieron los gritos. Sin parpadear, la flota patrullera Zefria flotaba en el espacio como insectos metálicos gigantes a su alrededor. El humano más pequeño. Los barcos se movían en patrones suaves. Parecían bailarinas fluyendo de una posición a otra sin esfuerzo. El mariscal de guerra Clarkson habló rápidamente con su propio comunicador. Sus antebrazos se movieron rápidamente mientras daba órdenes en el idioma zefrio. Su voz se hizo más fuerte y enojada con cada palabra. «Dud». El presidente Chun escuchó con calma. Ella había aprendido algo de Cepriane durante los últimos 3 años. Clarkson le estaba diciendo a sus barcos que «ataca de inmediato». Llamaba a los humanos insectos que necesitaban ser aplastados. Punto en las pantallas. Las naves zefrias comenzaron a moverse. Sus sistemas de armas entraron en línea. Luces rojas brillaron a lo largo de sus cascos mientras cargaban sus cañones de plasma. Cada barco era 3 veces más largo que el más grande. Nave humana y llevaba suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad. Tus naves están a punto de cometer un terrible error. Chun dijo en voz baja. Clarkson se volvió hacia Glere. 12 buques de guerra zefrios contra 6 exploradores humanos. Esto terminará en minutos. Tu gente aprenderá lo que sucede cuando amenazan al imperio. La primera explosión de plasma iluminó la oscuridad del espacio. Venía del buque insignia Ceprian y estrelló hacia él. Nave humana más cercana. El rayo de energía era azul brillante y lo suficientemente caliente como para derretirse. Acero. Debería haber convertido el recipiente humano en vapor. En cambio, sucedió algo imposible. La explosión de plasma golpeó la nave humana y simplemente desapareció. La energía desapareció como el agua empapándose en arena. La nave humana lo hizo. Ni siquiera bajar la velocidad. El Elder Vestara se inclinó hacia adelante tanto que su cristal. El cuerpo casi se cae de la silla. ¿Qué tecnología es esta? Chun mantuvo sus ojos en las pantallas. Lo llamamos blindaje adaptativo. Nuestros científicos estudiaron la forma en que funcionan las armas energéticas. Aprendieron a construir escudos que absorben la energía en lugar de simplemente bloquearla. Cuanto más disparas a nuestras naves, más fuertes se vuelven sus escudos. Más explosiones de plasma llenaron el espacio alrededor de la flota humana. Rayos de energía azules y verdes cruzaron la oscuridad como mortales. Fuegos artificiales, pero cada disparo que golpeaba una nave humana la hacía brillar más en lugar de dañarla. Las naves humanas comenzaron a contraatacar, pero sus armas no se parecían a nada que el Consejo hubiera visto jamás. En lugar de rayos de energía, ellos disparó lo que parecían pequeñas bolas de plata. Cada bola tenía aproximadamente el tamaño del puño de una persona. Se movieron lentamente primero, mucho más lento que los blastos de plasma. El mariscal de guerra Clarkson se rió cuando los vio. Pellets de metal. Este es su gran arma. Nuestros escudos los detendrán fácilmente. La primera bola de plata llegó a un barco zefrio. Cuando tocó el shield, sucedió algo extraño. La pelota dejó de moverse y comenzó a cambiar de forma. Se extendió como metal líquido, cubriendo más y más del escudo. Otras bolas se unieron a él, y pronto todo el escudo estaba cubierto con una fina capa de plata. Entonces la capa de plata comenzó a brillar. El escudo de la nave zefria parpadeó y salió. Nanomisiles adaptativos, explicó Chun al conmocionado consejo. Cada uno está lleno de millones de máquinas diminutas. Cuando tocan un escudo enemigo, las máquinas estudian cómo funciona el escudo. Entonces ellos, cámbiate a ti mismo para descomponerlo. No, 2 escudos funcionan exactamente de la misma manera. Entonces, las máquinas están diseñadas para adaptarse a cualquier cosa que encuentren. Las naves zefrias intentaron huir, pero ya era demasiado tarde. Más bolas de plata golpean sus agujeros directamente. Las nanomáquinas comenzaron a atravesar el ácido parecido a una armadura a través de papel, pero no destruyeron los barcos por completo. En cambio, apuntaron. Sistemas específicos, armas, motores, soporte vital en cuestión de minutos. Toda la flota de patrullas zefria flotaba
indefenso en el espacio. Sus armas estaban muertas. Sus motores estaban en silencio. Pero sus tripulaciones estaban vivas y sin ser escuchadas. Una nueva voz llegó a través del comunicador del presidente Chen. Esta vez habló en el lenguaje galáctico común para que todos pudieran entender. Atención galáctica. Consejo. Este es el almirante Martínez de la Fuerza de Defensa Humana. Las naves céfrias han sido desactivadas pero no destruidas. Todos los miembros de la tripulación están a salvo. Estamos preparados para ayudar con las operaciones de rescate si es necesario. Mariscal de guerra. Clarkson miró fijamente las pantallas con la boca abierta. Su mayor flota de patrullas había sido derrotada en menos de 10 minutos, pero lo que más le sorprendió fue que los humanos no habían matado a nadie. ¿Por qué? Él preguntó. ¿Por qué no destruiste mis barcos? ¿Por qué perdonaste a mis guerreros? Jun se volvió hacia él. Porque, Marsal, los humanos han aprendido algo que tu imperio ha olvidado. Aprendí que el objetivo de la guerra debería ser poner fin a la guerra, no crear más enemigos. Se acercó al asiento de Clarkson. Cada céfiro que matas hoy se convierte en un motivo de venganza mañana. Cada barco que destruyes se convierte en un símbolo de resistencia, pero cada vida que perdonas se convierte en una oportunidad para la paz. Un extraterrestre que parecía una mariposa gigante levantó un ala colorida. Presidente Chun, esta demostración fue impresionante, pero el imperio céfrio tiene miles de barcos. Seguramente no puedes haberte preparado para todos ellos. Chun sonrió. Consejo. Miembro Sara, ¿te gustaría verlo? Presionó varios botones en su comunicador. Las pantallas alrededor de él. Hall cambió para mostrar docenas de sistemas estelares diferentes. En cada uno, Ceprian. Las bases militares y las flotas estaban rodeadas de naves humanas que habían aparecido de la nada. Durante 6 meses, nuestras flotas se han estado moviendo hacia su posición. Alrededor de cada instalación importante de Cepran, Chun dijo, sabemos dónde cada barco está localizado. Sabemos qué bases son importantes y cuáles son solo para mostrar. Hemos estado observando y esperando. Las imágenes mostraban a comandantes ofurianos recibiendo el mismo mensaje que la flota patrullera había oído. Voces humanas hablando perfecto, Ceprian cortésmente pidiéndoles que apaguen sus armas y prepárense para discutir los términos. La mayoría de las fuerzas céfrias intentaron luchar. Los resultados fueron los mismos cada uno. Tiempo. Los nanomisiles plateados desactivaron sus escudos y armas mientras se adaptaban. Los escudos absorbieron sus ataques de energía. Barco tras barco se encontró indefenso pero ileso. Esto es imposible. Clarkson susurró. El imperio ha estado construyendo sus fuerzas armadas durante 1000 años. ¿Cómo? ¿Pueden los humanos igualar? Nosotros y solo 50. Chun pareció triste por un momento. Marsal, el imperio ha estado luchando de la misma manera durante 1000 años. Construyes barcos más grandes con armas más poderosas. Usa las mismas tácticas que funcionaron contra las especies primitivas. Pero los humanos somos diferentes. No solo luchamos más duro, luchamos de manera más inteligente. Señaló las pantallas donde se movían las naves humanas con perfecta coordinación. Cada nave humana está conectada a cualquier otra nave humana. Comparten información instantáneamente. Cuando un barco aprende algo nuevo sobre las tácticas enemigas, todos los barcos de la flota lo saben de inmediato. Se adaptan y cambian más rápido que cualquier enemigo. Responde. El general Kim se puso de pie. De la sección humana. Si me lo permite, presidente Chun. Shan asintió. Kim caminó hacia abajo para unirse a Chun en el centro del pasillo. Ella era más joven que el presidente, con cabello corto y negro y cicatrices en sus manos por años de entrenamiento. Honorables miembros del Consejo, y comanda la Fuerza de Defensa Humana durante 3 años. Cada soldado humano se ha entrenado para este día. Hemos realizado simulaciones de luchando contra todas las especies de la galaxia. Hemos practicado hasta que pudimos derrotar a cualquiera enemigo en nuestro sueño. Miró directamente a Mariscal de Guerra Clarkson. Pero nunca entrena para conquistar. Entrenamos para proteger. Todo guerrero humano sabe que su trabajo es asegurarse de que nadie tenga que volver a pelear esta guerra. Anciano Vestara S. El cuerpo de cristal brilló con colores rápidos. Presidente Chin, su especie ha demostrado notable preparación. ¿Pero qué quieres?
¿Cuáles son sus condiciones? Chun caminó, de vuelta al centro del pasillo. Cuando habló, su voz era clara y fuerte, suficiente para que todos lo escuchen. Nuestros términos son simples, dijo. El Ceprian. Empire retirará todas las fuerzas del espacio humano de inmediato. Se disculparán formalmente ante este Consejo por amenazar con una agresión no provocada contra una especie miembro y aceptarán una nueva ley galáctica. ¿Qué? ¿Ley? Vestara Ashchun miró por el pasillo a todas las diferentes especies. Lo universal. Derecho a existir. Cualquier especie que amenace con destruir a otra especie, sin causa enfrentará al ser humano. Fuerza de defensa. Pero cualquier especie que busque la coexistencia pacífica no encontrará un protector más fuerte que la humanidad. El gran salón volvió a quedarse en silencio. Esta vez el silencio fue diferente. No fue el silencio de la conmoción o el miedo. Era el silencio de la esperanza. El silencio se alargó, encendido durante largos minutos. Todos los alienígenas en el gran salón estaban pensando en lo que acababan de ver. Los humanos no solo tenían. Derrotó a una flota de patrullas Cefria. Habían demostrado que podían derrotar a todo el imperio Cefrio. Siempre que ellos eligió hacerlo, el mariscal de guerra Clarkson se quedó congelado en su asiento. Sus antebrazos colgaban de sus costados como ramas rotas. Durante 1000 años, su pueblo había sido la fuerza militar más fuerte del mundo. Galaxia. Ahora, en menos de una hora, todo había cambiado. El Elder Vexara fue el primero en hablar. Su cuerpo de cristal había dejado de destellar colores y ahora brillaba con una luz blanca constante. Presidente. Chun, tu propuesta no tiene precedentes. Ninguna especie tiene. Alguna vez reclamó el derecho de hacer cumplir la ley galáctica. Con respeto, el Elder Chan respondió, eso no es lo que somos. Reclamando, no estamos pidiendo el derecho a gobernar otras especies. Estamos ofreciendo proteger especies que no pueden protegerse a sí mismos. Una criatura que parecía un árbol andante levantó un brazo en forma de rama. Este fue el Consejo, miembro de la República Verdani. Pero ¿quién decidirá qué especie merece protección? ¿Quién juzgará cuando la agresión está justificada y cuando no? Chun esperaba esta pregunta. El mismo organismo que toma esas decisiones ahora es el Consejo Galáctico. La humanidad lo hará. Solo actúe cuando el Consejo declare que una especie está bajo amenaza de agresión no provocada. ¿Y si el Consejo se niega para actuar? Preguntó otro extraterrestre. Entonces la humanidad tomará su propia decisión, respondió el general Kim. No resistiremos. Y ver morir a personas inocentes solo porque los políticos no pueden ponerse de acuerdo. Esto provocó otra ola de ruido en el hall. Algunos extraterrestres parecían entusiasmados con la idea. Otros parecían preocupados. Los mayores, especies más poderosas, susurraban entre sí en sus propios idiomas. El embajador Rodríguez se levantó del sección humana. Era un hombre delgado y de ojos amables que había pasado toda su carrera tratando de evitar las guerras. Ahora él encontró el mismo en medio de la mayor confrontación militar en la historia galáctica. Honorables miembros del Consejo, él dijo, quizás ayudaría a comprender lo que la humanidad realmente está ofreciendo. No estamos amenazando con conquistar a cualquiera. Prometemos defender a todos. Activó un pequeño dispositivo en las pantallas alrededor del pasillo. Cambiado de nuevo. Ahora mostraron imágenes de planetas destruidos y sistemas estelares vacíos. Estos son los mundos que el Imperio Cefrio ha conquistado en el siglo pasado. Rodríguez dijo que 17 especies, miles de millones de vidas perdidas, enteras. Las civilizaciones desaparecieron porque eran demasiado débiles para defenderse y demasiado pequeñas para que el Consejo las protegiera. Las imágenes eran terribles. Ciudades muertas, bosques quemados, océanos convertidos en veneno. Algunos extraterrestres en el pasillo se apartaron de las pantallas. El Consejo tiene leyes contra la agresión no provocada. Rodríguez continuó. Pero las leyes sin aplicación son solo palabras. Por demasiado tiempo, pequeño. Las especies han sido conquistadas mientras el Consejo debatió y retrasó. El mariscal de guerra Clarkson finalmente encontró su voz. Esas especies eran débiles por naturaleza. Los fuertes sobreviven y los débiles perecen. Esto es el camino del universo. El presidente Chun se acercó para pararse directamente frente a Clarkson. A pesar de que él era 3 veces su tamaño, no parecía tener miedo. Marsal,
Dijo en voz baja, que es donde te equivocas. Los humanos aprendieron hace mucho tiempo que una civilización es juzgada, no por cómo trata a los fuertes, sino por cómo protege a los débiles. Ella se volvió para dirigirse al pleno del consejo. En tierra, tenemos un dicho, lo único necesario para que triunfe el mal es que, buena gente para no hacer nada. Durante demasiado tiempo, las especies buenas de esta galaxia no han hecho nada mientras que las malvadas se han comprometido. Genocidio. Una nueva voz habló desde el fondo del pasillo. Era alto y musical como campanas de viento en una brisa. Presidente Chun, soy el embajador Li de los vientos cantores. Mi gente fue conquistada por los Sepranos hace 50 años. Hemos vivido como esclavos desde entonces. ¿Estás diciendo que la humanidad lucharía por liberarnos? La cara de los unos se puso muy seria. Embajador Elera, eso es exactamente lo que están diciendo. Ninguna especie debería vivir en esclavitud. Ninguna persona debería tener miedo de hablar su propio idioma o seguir su ejemplo. Costumbres propias. Clarkson saltó de su asiento. Su caparazón negro ahora brillaba, con líneas rojas enojadas. Los vientos cantores atacaron nuestras naves primero. Los conquistamos en una guerra defensiva. Embajador. La voz musical de Lira se puso triste. Mariscal de guerra, mi gente tenía 3 pequeños barcos comerciales. Tu imperio tenía 1000 buques de guerra. Le pedimos que deje de tomar. Nuestros hijos trabajen en sus mentes. A eso lo llamaste ataque. La verdad de lo sucedido estaba clara para todos en el salón. Los Zefrios habían encontrado una especie débil con algo que querían. Ellos habían inventado una excusa para invadir. Era la misma historia que se había repetido 17 veces. La Elder Vexara volvió a levantar su brazo de cristal. Este debate podría continuar durante días, pero debemos centrarnos en la situación inmediata. Mariscal de guerra. Clarkson, las fuerzas de tu imperio están actualmente deshabilitadas en toda la galaxia. ¿Cuál es su respuesta a la ultimátum humano? Clarkson miró alrededor del pasillo. Pudo ver que la mayoría de los otros alienígenas ya no estaban de su lado. La demostración del poder humano lo había cambiado todo. El imperio Zefrio no se rinde, dijo, pero su voz no era tan fuerte como antes. No, uno te está pidiendo que te rindas, respondió Chun. Les pedimos que se comporten como una especie civilizada. Retirarse de espacio humano. Discúlpate por tu amenaza. Acuerdan seguir la ley galáctica. ¿Y si yo rechazar? Chun presionó un botón en su comunicador. La pantalla mostraba una enorme flota humana rodeando el mundo natal de Ceprian. Cientos de naves colgaban en el espacio como estrellas plateadas. Ellos estaban lo suficientemente cerca como para atacar, pero no hicieron movimientos amenazantes. Entonces tú, Empire aprenderá lo que se siente ser conquistado, dijo Chun. Pero no destruiremos vuestras ciudades ni esclavizaremos vuestras gente. Simplemente eliminaremos su capacidad de amenazar a otros. Las imágenes en la pantalla cambió para mostrar el interior de una de las naves humanas. La tripulación se preparaban para la batalla, pero sus movimientos eran tranquilos y profesionales. Estos no eran soldados que disfrutaban matar, eran personas que hacían un trabajo difícil porque había que hacerlo. Tu gente vivirá, continuó Chun. Tu cultura sobrevivirá. Tus hijos crecerán libres, pero tus militares se disolverá y tus armas serán destruidas. Nunca más tendrás el poder de herir especies inocentes. Clarkson miró fijamente las pantallas. Él podría ver su propio mundo natal rodeado de enemigos, pero estos enemigos le ofrecían algo que ningún conquistador había tenido jamás. Ofrecido antes, misericordia. ¿Cómo sé que cumplirás tus promesas? Él preguntó. El general Kim respondió. Porque cumplir las promesas es lo que separa la civilización del caos. Todo soldado humano tiene. Juraron proteger vidas inocentes, incluso las vidas de sus enemigos. Caminé para pararme junto al presidente Chun. Marsal, tu imperio gobernado a través del miedo durante 1000 años. Tú, le he enseñado a la galaxia que el poder hace lo correcto, pero los humanos ofrecen algo diferente. Ofrecemos fuerza utilizada para protección en lugar de conquista. Un extraterrestre que parecía una mariposa gigante habló. Todo esto es muy noble. ¿Pero qué sucede cuando la humanidad se corrompe? ¿Qué sucede cuando tu especie decide que quiere gobernar en lugar de proteger?
Sam también ha estado esperando esta pregunta. Miembro del Consejo Sara, ¿qué? Es una preocupación justa. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe. Absolutamente. Por eso la humanidad no quiere el poder absoluto. Volvió a activar su comunicador. Las pantallas ahora. Mostró algo que hizo jadear a todo el Consejo. Naves humanas apagaban sus armas y abrían sus puertas. Esclusas de aire. Observadores alienígenas. Los abordaremos libremente. Cada humano. La instalación militar ahora está abierta a la inspección del Consejo. Chun anunció. Cualquiera. Las especies pueden enviar observadores a vigilar nuestras fuerzas, nuestra tecnología, nuestras tácticas, nuestras órdenes. Todo será transparente. No tenemos nada que ocultar porque tenemos. No hay planes de conquista. El cuerpo de cristal del anciano Wessler brilló rápidamente. Esto es, extraordinario. Ninguna fuerza militar en la historia galáctica se ha abierto jamás a tal escrutinio. Eso es, debido a que ninguna fuerza militar en la historia galáctica se ha construido exclusivamente para la defensa, respondió Chun. Queremos él. Galaxy confía en nosotros. La única forma de ganarse la confianza es ser digno de confianza. Embajador. La voz musical de Lyra volvió a llenar la sala. Presidente Chun, si el Imperio siempre acepta sus términos, ¿lo haría? ¿Realmente ayudar a liberar a mi gente? Che miró directamente al pequeño alienígena. Su voz era gentil pero firme. Embajador Lara, le doy mi palabra como ser humano y como el líder de mi especie. Si tu gente quiere libertad, la humanidad te ayudará a lograrla. El mariscal de guerra Claxon miró por el pasillo una vez más. Podía ver que no le quedaban aliados. Incluso sus propios seguidores lo habían abandonado. La demostración del poder humano había mostrado a todos que la era de Cefriano. El dominio había terminado. Necesito tiempo para comunicarme con mi gobierno, dijo finalmente. Tienes una hora, respondió Chun. Después de eso, la humanidad asumirá que el silencio significa que eliges la guerra en lugar de la paz. Mientras Claxon salía del pasillo para hacer sus llamadas, el presidente Chun se paró en el centro de la gran cámara. A su alrededor, cientos de alienígenas susurraban entre ellos. Algunos parecían esperanzados, otros parecían preocupados, pero todos ellos, entendí eso, acababan de presenciar el comienzo de una nueva era. La era de la protección humana estaba a punto de comenzar. La hora pasó lentamente. El presidente Chun se sentó en la sección humana con el embajador Rodríguez y el general Kim. Ellos no. Hablan mucho. No quedaba nada más que decir. Todo dependía ahora de lo que decidiera el mariscal de guerra Claxon. Punté alrededor. Ellos. El gran salón zumbaba con conversaciones tranquilas. Extraterrestres de docenas de. Las especies susurraban entre ellas. Algunos estaban haciendo planes. Otros preguntaban. Preguntas. Unos pocos ya estaban enviando mensajes a sus mundos de origen. La Elder Vexara permaneció en su asiento en la centro de la sala. Su cuerpo de cristal brillaba con una luz azul constante. Ella tenía. He visto muchos momentos históricos durante su larga vida, pero nada como esto. Durante el día, el equilibrio de poder en la galaxia había cambiado por completo. El embajador Ra de los vientos cantores se sentó solo. En una pequeña sección que había estado vacía durante 50 años, a su gente se le habían dado escaños en el Consejo cuando fueron conquistados. Pero no se les permitió hablar ni votar. Ahora se atrevía a esperar que eso pudiera cambiar. Cerca de la parte trasera del pasillo, representantes de especies pequeñas y débiles se reunieron. Durante siglos, habían vivido con miedo. Ellos habían visto cómo las especies más fuertes se volvían más poderosas mientras permanecían débiles y vulnerables. Hoy, por primera vez, alguien se había ofrecido a protegerlos. Las puertas principales del salón se abrieron y lucieron Marsal. Claxon volvió a entrar. Los antebrazos se movieron rígidamente a los lados. Su caparazón negro había perdido su brillo. Él parecía una criatura que había envejecido años en solo una hora. Caminó hacia el centro del salón, donde el presidente Chun. Esperé. Todos los ojos de la cámara los miraban uno frente al otro. El alien alto, guerrero y la pequeña mujer humana. El representante de la vieja manera y el representante de la nueva. Presidente Chun, dijo Claxon. Su voz era tranquila y cansada. He hablado con él.
Alto mando, Zefrio. Les he contado lo que pasó aquí hoy. Yo he mostrado. Ellos las imágenes de sus flotas rodeando nuestros mundos. Hizo una pausa y miró alrededor del pasillo. Mis superiores no creen lo que les he dicho. Ellos. Creo que es imposible que los humanos tengan tal poder. Me han ordenado que llame a tu farol. Chin sintió su corazón hundirse. Ella esperaba que los Zefrios eligieran la paz. La guerra siempre fue terrible, incluso cuando era necesario. Marsal dijo suavemente, ¿estás seguro? ¿Eso es lo que quiere su gobierno? Una vez que esto comienza, no se puede detener. El imperio caerá y mucha de tu gente sufrirá. Clarkson la miró con sus grandes ojos. Presidente Chun, he sido soldado toda mi vida. He conquistado mundos y destruido enemigos. Pensé que sabía lo que era la fuerza. Se volvió para enfrentarse a todo el consejo. Pero hoy aprendí que la verdadera fuerza es no el poder de destruir, es el poder de elegir, no destruir. El salón se quedó muy callado. El alto mando Zefrio ha hecho su elección, continuó Clarkson, pero no tengo que hacer la misma elección. Metió la mano en su armadura y sacó un pequeño dispositivo. Fue similar al comunicador que llevaba San, pero más grande y complejo. Este es el transmisor de comandos para todos. Fuerzas militares afrias, dijo, con este dispositivo, puedo dar órdenes a todos. Barco y todas las bases del imperio. Sostuvo el dispositivo sobre su cabeza para que todo el mundo podía verlo. Soy el mariscal de guerra Clarkson, comandante supremo de Safrian. Fuerzas militares, dijo con una voz que recorrió todos los rincones del salón, por la autoridad que me dio el emperador. Y el alto mando, ordeno a todas las naves afrias que se retiren. Potencia, bajen las armas. No te involucres con las fuerzas humanas. Esta es una orden directa. Él presionó varios botones en el dispositivo. Un mensaje grabado comenzó a reproducirse en él. Idioma Zefrio. Incluso los extraterrestres que no podían entender las palabras sabían lo que estaban escuchando. Fue el sonido de un el imperio se rinde. El presidente miró a Clarkson con asombro. Marsal, ¿qué? ¿Lo estás haciendo? Sus superiores considerarán esta traición. Concha de Clarkson. Se cambió el color de negro a azul intenso. Chin había aprendido lo suficiente sobre la cultura zefria como para saber lo que esto significaba. Azul. Era el color de la tristeza, pero también de la sabiduría. Presidente Chun, he gastado la vida sirviendo a un imperio que gobierna a través del miedo y la conquista. Hoy, he visto una mejor manera. He visto fuerza. Se usa para proteger en lugar de destruir. He visto misericordia ofrecida a los enemigos. Le entregó el transmisor de comando a Chun. Te estoy dando el control de todas las fuerzas militares zefrias. Úsalo sabiamente. Hall explotó en ruido. Los extraterrestres saltaron de sus asientos. Algunos aplaudieron. Otros, preguntas gritadas. Algunos parecían asustados por lo que estaba sucediendo. Anciano. Vestara levantó su brazo de cristal y el pasillo lentamente volvió a estar en silencio. Guerra. Marsal Clarkson, ¿entiendes lo que has hecho? Acabas de entregar el control del segundo ejército más grande. Fuerza en la galaxia a otra especie. Clarkson asintió. Sí, anciano, y yo creo. He salvado a mi pueblo de la destrucción. Los humanos podrían habernos conquistado por la fuerza. En cambio, nos ofrecieron una oportunidad. Para cambiar, estoy aprovechando esa oportunidad. El presidente Chun miró el dispositivo en sus manos. Era pequeño y simple, pero representaba el poder controlar a millones de soldados y miles de buques de guerra. Era más poder militar del que ningún humano había tenido jamás. Ella caminó. Se acercó al anciano Vextor y colocó el dispositivo en el podio de cristal frente a ella. El Elder Chun dijo, la humanidad no. Quieren el control de las Fuerzas Armadas Zefrias. Proponemos que esta fuerza se coloque bajo el mando directo de la galaxia. Consejo. Que se convierta en el brazo ejecutor de la ley galáctica. El anciano. El cuerpo de cristal brilló con colores rápidos. Presidente Chun está renunciando a un enorme poder. ¿Por qué? Chun sonrió. Porque poder debería servir a la justicia, no al revés. El Consejo hace las leyes. Los militares deberían hacer cumplir esas leyes. Ninguna especie debería tener el poder de decidir el destino de la galaxia. El general Kim se levantó de la sección humana.
Si puedo agregar algo. Anciano, la Fuerza de Defensa Humana también está preparada para trabajar bajo la autoridad del Consejo. Coordinaremos con. Ceprian obliga a mantener la paz en toda la galaxia. El mariscal de guerra Claxon pareció sorprendido. ¿Usted confiaría para que luchemos a tu lado después de lo que ha hecho mi imperio? Kim bajó para pararse junto a Chun. Marsal Humanos. Cree que la gente puede cambiar. Tu imperio ha hecho cosas terribles, pero eso no significa que tu gente sea malvada. Bajo un nuevo liderazgo y con un nuevo propósito, los soldados cefios podrían convertirse en protectores en lugar de conquistadores. La voz musical de la embajadora, Lyra, llenó el salón. ¿Significa esto que mi gente será liberada? Shun se volvió para mirar. El pequeño embajador alienígena. Ese será uno de los primeros actos de la nueva Fuerza de Defensa Galáctica. Todas las especies. A los esclavizados por cualquier imperio se les dará la opción de libertad o asociación continua. Nadie se verá obligado a permanecer bajo dominio extranjero. Las lágrimas comenzaron a caer de los grandes ojos de Lyra. No eran lágrimas de tristeza, pero lágrimas de alegría. Después de 50 años de esclavitud, su gente finalmente se libre. La Elder Vexara se levantó de su asiento. Su cuerpo de cristal ahora brillaba con luz dorada. Esta sesión del Consejo ha sido testigo de acontecimientos extraordinarios. Hemos visto la manifestación de las nuevas tecnologías. Hemos escuchado propuestas de nuevas leyes. Hemos visto un imperio se rinde sin ser derrotado. Miró por el pasillo a todas las diferentes especies, pero la mayoría. Es importante destacar que hemos visto esperanza. Espero que la fuerza pueda usarse para protegerse. Espero que los enemigos puedan convertirse aliados. Espero que la galaxia pueda ser un lugar donde todas las especies vivan en paz. Ella levantó su brazo de cristal por encima de su cabeza. El Consejo Galáctico votará ahora sobre la propuesta de una universal derecho a existir. Todos los que están a favor. Cientos de brazos, alas, tentáculos y otros apéndices se elevaron en el aire. La votación ni siquiera estuvo reñida. Solo unos pocos. Las especies votaron en contra. La propuesta, y la mayoría de ellos eran aliados del antiguo imperio cefrio. La medida pasa, anunció Vexara. A partir de este día, cualquier especie que amenace sin provocación la agresión contra otra especie enfrentará las fuerzas combinadas de la galaxia. Alianza de defensa. La presidenta Chun sintió un levantamiento de pesas de sus hombros. El plan había funcionado. La humanidad no había conquistado la galaxia por la fuerza. En cambio, ellos había convencido a la galaxia de protegerse. Al finalizar la sesión del Consejo, extraterrestres de docenas de especies se acercó a la delegación humana. Querían discutir tratados de defensa. Ellos querían compartir tecnología. Querían aprender sobre tácticas militares humanas y métodos de entrenamiento. Pero sobre todo, querían agradecer a la humanidad por mostrarles que había una mejor manera de vivir. Entre las estrellas, Chin caminó hacia las grandes ventanas que miraban al espacio. Podía ver barcos de muchas especies diferentes volando juntos en formación. Naves humanas volaban junto a buques de guerra cefios. Los antiguos enemigos fueron ahora aliados en la causa de la paz. El embajador Rodríguez se unió a ella en la ventana. Es difícil de creer, dijo. Esta mañana pensamos que podríamos estar enfrentando el fin de la civilización humana. Esta noche somos socios en la protección. La galaxia. Chun asintió. Los humanos siempre han sido buenos preparándose para lo peor, mientras esperaban lo mejor. Hoy en día, nuestra preparación dio sus frutos, pero lo que es más importante, nuestra esperanza fue recompensada. El general Kim se acercó a ellos. Ya se están planificando los primeros ejercicios conjuntos de entrenamiento. Oficiales humanos y cefios aprenderán a trabajar juntos. Llevará tiempo, pero creo que podemos construir algo que nunca ha existido antes. Un lugar verdaderamente pacífico. Galaxia. Chun miró las estrellas y pensó en el futuro. Todavía habría desafíos. Todavía habría. Sean conflictos a resolver y problemas a resolver. Pero por primera vez en la historia galáctica, esos conflictos, ser manejado por protectores. En lugar de conquistadores, la humanidad había venido a las estrellas en busca de amistad y había encontrado la oportunidad de convertirse en guardianes de la paz. Era más de lo que jamás se habían atrevido.